Bueno, no me gusta meterme en asuntos de política extranjera, eso lo tienen que decir los españoles, pero viendo desde fuera, si yo fuera español y monárquico, dos condiciones que yo a mi edad ya no voy a poder cumplir, estaría muy preocupado por la deriva en la que ha entrado la Casa Real Española en los últimos años. Este es el precio de la sobreprotección que ha habido en España con el rey. Yo creo que a vascos y catalanes nos conviene no la abdicación, sino la desaparición de la monarquía. Le han hecho probar su propia medicina sus colegas del Supremo. De las tres causas que tenía, una era clara, que tenía que había un abuso de sus facultades como magistrado en el caso de las escuchas a los presuntos implicados, los implicados en la Gürtel. La de la investigación de los casos del franquismo no se sostenía porque otra cosa es la motivación que tenía Garzón para meterse en ese jardín. Algún día habrá que conocerla. Pero esa no se sostenía, esa acusación, y las excusas de Nueva York tampoco. Yo lo que me da lástima es que al 15 años del franquismo no haya encontrado otro magistrado que no sea Garzón. Sí. La autopsia lo dijo, y ya el mismo, una vez que se conoció la autopsia, el mismo consejero interior dijo claramente: no hay ninguna duda de que la muerte de ese joven es consecuencia del disparo de una bola de goma, sin la ninguna duda, y solo acepta la Archancha y lo acepta el gobierno vasco. Otra cosa es que eso haya sido de disparo directo o haya sido de rebote, es decir, una negligencia o haya sido una fatalidad.